No pensé que aquel día fuera a destacar. Londres bullía como de costumbre, turistas alrededor de las casas del Parlamento, policías en sus puestos, guardias de pie como estatuas. Mi hijo y yo solo queríamos ver el cambio de guardia, nada especial. Llevaba mucho tiempo soñando con ello. Pero había un pero, mi hijo Louis iba en silla de ruedas. Tras el accidente, los médicos dijeron claramente que las posibilidades de que se levantara eran casi nulas. Nos quedamos un poco apartados de la multitud mientras él miraba atentamente a uno de los guardias. Estaba tan impasible como el resto, y Louis parecía estar estudiando cada uno de sus movimientos. Y entonces me dijo en voz baja: mamá, hoy voy a intentar levantarme. Antes de que pudiera responderle, me di cuenta de que no era solo un sueño. Y ni la multitud, ni el protocolo, ni las predicciones de los médicos significaban ya nada. Unos minutos más tarde, todos los presentes en la plaza fueron testigos de lo que parecía imposible. Louis se despertó con el despertador. Podría haberse quedado en la cama y fingir que dormía para que su madre pudiera descansar un poco más, pero hoy no podía permitirse perder ni un minuto. Sus manos buscaron inmediatamente los reposabrazos de la silla de ruedas, comprobando su estabilidad. Todo estaba en su sitio. Hacía tiempo que había aprendido a levantarse solo de la cama, aunque su madre intentaba ayudarle cada mañana. Hoy lo hizo él solo, sin que ella lo viera. Y eso importaba. Porque este día era diferente para él. Habían estado muchas veces en el Palacio de Westminster. Para los turistas, era un lugar conocido. Para Louis, era algo más. No veía a los guardias como una atracción. Veía en ellos disciplina e indomabilidad. Incluso antes del accidente, soñaba con ser como ellos. Tras el accidente, este sueño se convirtió en algo inalcanzable. Al menos eso pensaban los médicos. Cuando Sara se despertó, su hijo ya estaba en el pasillo, vestido, con el rostro concentrado. Ni siquiera preguntó a dónde iban. Sabía que iban a ver a los guardias. El camino hacia el palacio le resultaba familiar. Londres vivía su propio ritmo, autobuses rojos, multitudes de turistas, la policía regulando el flujo de gente por la mañana. Sara caminaba un poco rezagada, dejando que su hijo fuera delante, para no ensombrecer aquel momento con un cuidado excesivo. Le parecía que Louis se movía hoy de forma diferente. No solo con confianza, sino con algún tipo de propósito interior. Ya se estaba formando una cola fuera del palacio para el cambio de guardia. Los guías nos contaban la historia de la Guardia Real, y los niños intentaban levantar más sus teléfonos para hacer una foto. Todas las miradas estaban puestas en los mismos hombres inmóviles con uniformes rojos y altos sombreros de oso. Louis se detuvo un poco a un lado. Entre la multitud, solo miró a un guardia, un joven de rasgos muy definidos que se mantenía erguido como una roca. Estaban separados por solo unos metros, pero Louis le miraba muy de cerca, como si intentara recordar cada detalle. Sara lanzó unas miradas imperceptibles a su hijo. Él permanecía en silencio. Y ella sabía que no era solo admiración lo que pasaba por su mente. Como siempre, estaba pensando en algo. Entonces giró lentamente la cabeza y dijo en voz baja, casi sin cambiar de expresión: «Mamá, ¿puedo acercarme un poco más?». Su voz era tranquila, pero su tono era completamente distinto al habitual. No era como un niño pidiendo permiso. Era como el de un hombre que ya hubiera tomado una decisión. Sara asintió ligeramente. Ni siquiera intentó negarse, aunque instintivamente sintió que algo inusual estaba a punto de ocurrir. Louis giró las ruedas con cuidado, conduciendo casi cerca del guardia, pero a una distancia segura, sin infringir las normas. Permaneció inmóvil. Lo mismo hizo el hombre que tenía enfrente.
La multitud seguía ocupada en sus propios asuntos, la gente reía, elegía el mejor ángulo para una foto. Pero entre las dos figuras, el hombre en silla de ruedas y el soldado uniformado, había otro silencio. Un silencio denso e invisible que solo Sarah percibía. Y fue en ese silencio donde sintió por primera vez Louis tramaba algo. Y esta vez no habría quien lo detuviera. Sarah se detuvo unos pasos detrás de él, con las manos en los bolsillos para no delatar que apretaba los dedos. Observó a Louis sentado frente al guardia, con los ojos fijos en él. Los demás turistas perdían rápidamente el interés, los niños se reían, algunos se hacían selfies, otros intentaban provocar una reacción de los guardias, la foto de rigor. Pero para Sarah, el tiempo pareció ralentizarse. Pensó que su hijo iba a decir algo, pero se quedó callado. Tenía la espalda recta, las manos apoyadas tranquilamente en los reposabrazos y los ojos fijos exclusivamente en un guardia. Este guardia, un hombre joven de rasgos afilados y mirada severa, no parecía reparar en el chico que tenía delante. Pero, de hecho, lo hizo. Algo en su interior, tras años de entrenada contención, se estremecía sutilmente. No tanto por la distancia, sino por algo familiar en los ojos del chico. Ni arrogancia, ni curiosidad, algo más. Algo que no se describe en los libros de protocolo. No podía mirar hacia atrás. No tenía derecho a moverse, a hablar. Pero podía verlo todo. Sarah vio que un guardia del perímetro interior se acercaba a la multitud. Susurraba algo a un compañero y miraba en dirección a Louis. Evidentemente, no le gustaba que alguien se quedara tan cerca del guardia. Ya podía sentir la oleada de excitación que empezaba a crecer. Se acercarían a ella, le pedirían que se apartara, harían algún comentario. Pero en ese preciso momento, Louis ladeó la cabeza, la miró por encima del hombro y dijo, «Mamá, lo intentaré». Ella intentó responder, algo mundano, cauteloso, como «tómate tu tiempo», pero las palabras se le quedaron grabadas y el corazón se le hundió en alguna parte. El guardia se acercó, pero de repente la multitud del otro lado apartó a la gente, varios turistas derribaron una pequeña barrera, intentando hacer una foto espectacular. Los policías cambiaron instantáneamente su atención hacia el grupo. Sarah pareció captar un breve momento en que todo el mundo estaba distraído. Y Louis lo aprovechó. Puso ambas manos en los reposabrazos y se concentró. Aún no había movimiento, pero ella conocía aquella mirada. Era la misma mirada que tenía de niño, cuando aprendió a patinar por primera vez y se negó a cogerle la mano. El guardia de enfrente permanecía inmóvil, pero la tensión entre ellos era casi físicamente palpable. Sus ojos, inconscientemente, ya observaban a Louis. Podía ver cómo cambiaba la posición de sus manos, cómo se tensaba su cuerpo. Y en ese momento, Sarah se dio cuenta de que aunque se apresurara a decirle algo, a detenerle, él no daría marcha atrás. Se había decidido. Louis se concentró en distribuir su peso. Sabía que cada movimiento tenía que ser preciso. Tantas veces en el hospital había repetido ese momento en su cabeza, como colocar las manos, como transferir la carga, como evitar que las piernas sufrieran espasmos. Sarah observaba sin moverse. Todas las advertencias de los médicos volaban por su cabeza como un caleidoscopio: no te sobrecargues, no corras riesgos, no te crees falsas expectativas. Recordaba cada palabra. Pero ahora su hijo parecía como si esas palabras no existieran. Apoyó firmemente las manos en los reposabrazos y respiró hondo. Respiró hondo. Tenía las piernas casi entumecidas, pero algo en su interior le susurraba: inténtalo de nuevo. Otro guardia ya se acercaba a la multitud desde la distancia. Ahora los miraba directamente, evaluando la situación. Algo se estaba prolongando demasiado en el puesto del guardia. Los turistas fueron prestando atención al tipo.
Algunos cogieron sus teléfonos, otros se dieron la vuelta, viéndole apoyar los brazos como si intentara levantarse. El guardia que estaba frente a Louis permanecía perfectamente inmóvil. Pero en su interior, tras la mirada imperturbable, algo había cambiado. Ya no veía solo a la multitud. Vio a un tipo que claramente no había venido aquí para hacerse una foto. Y en el momento en que todas las miradas se centraron por fin en Louis, empezó a actuar. Sus brazos se tensaron, los músculos de sus brazos y hombros trabajaron al límite. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante y, por primera vez en años, sus piernas parecieron responder. Tal vez solo fuera la tensión de los músculos de la parte superior del cuerpo, tal vez fuera el fantasma del movimiento. Pero lo sintió. Un minuto que duró una eternidad. Sarah dio medio paso hacia adelante, tendiéndole la mano automáticamente, pero se detuvo. Había demasiada determinación en los ojos de su hijo. Por fin se acercó el guardia. Disculpe, por favor, su voz era educada pero teñida de tensión, por favor, mantenga las distancias con el guardia. Esta es una zona oficial. Pero en ese mismo segundo ocurrió algo que nadie esperaba. Louis retiró las manos de los reposabrazos y mantuvo el cuerpo inmóvil durante un instante. Sus piernas permanecieron casi sin movimiento, pero su espalda estaba recta. Estaba de pie. Inestablemente. Inestablemente. Pero estaba de pie. La multitud se quedó inmóvil. Sarah se tapó la boca con la mano. El guardia de enfrente, por primera vez en varios años de servicio, se permitió mirar no solo hacia adelante, sino directamente a los ojos del tipo que tenía delante. Y solo ellos dos sabían cuánto valía realmente ese segundo. Louis se puso en pie. Le flaqueaban las piernas, su cuerpo se balanceaba, pero no se sentó. Su mirada era obstinada, su respiración irregular. Un segundo, otro segundo. Sarah se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Tenía miedo de respirar, no fuera a alterar aquel delicado equilibrio. El guardia que se acercaba estaba a punto de decir algo, pero sus palabras se atascaron. No sabía si debía intervenir ahora. No se trataba de una situación prevista en las instrucciones. La gente de la multitud fue bajando poco a poco sus teléfonos. Alguien se dio cuenta de que estaban filmando algo completamente distinto de lo que esperaban. Pero incluso sin cámaras, todo estaba ocurriendo como a cámara lenta. Louis intentó desplazar su peso hacia la pierna derecha. Por un momento, pareció obediente, pero los músculos cedieron a la debilidad. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante. Estaba cayendo. Y en ese mismo segundo, todo dependía de una persona, el guardia. No tenía derecho a moverse. Cientos de veces nos entrenamos para permanecer inmóviles, pasara lo que pasara. Incluso cuando los turistas gritan, agitan las manos, se acercan. Incluso cuando los niños lloran. Incluso cuando ves a alguien a punto de caerse. Pero ahora no se enfrentaba a un turista cualquiera. Estaba mirando a un tipo que, por primera vez en años, se mantenía en pie, ignorando el miedo, el dolor y los pronósticos de los médicos. Y justo cuando el cuerpo de Louis estaba a punto de perder el equilibrio, el guardia hizo lo que las instrucciones no permitían. Dio un paso adelante. Una mano agarró el hombro de Louis con firmeza pero con suavidad. Ocurrió tan rápido que algunos de los presentes ni siquiera se dieron cuenta de lo que había pasado. Louis se quedó inmóvil, sintiéndose inesperadamente apoyado. Oyó al guardia hablar casi en un susurro, inclinándose hacia él, «Aguanta. Ya estoy aquí». Las palabras fueron breves. Una simple frase que nadie más oyó. Hubo silencio durante unos segundos más. Luego alguien aplaudió.
Los demás permanecieron en silencio, sin saber si acababan de presenciar una infracción de las normas o algo mucho más importante. Finalmente, Sarah se acercó corriendo, con la respiración agitada. Miró a su hijo, que seguía de pie, luchando, pero de pie. Y el guardia no tenía ninguna prisa por soltarle la mano. Este momento lo cambió todo para ambos. Y fue entonces, en el corazón de Londres, cuando quedó claro, a veces las normas se escriben para mantener el orden. Pero a veces hay cosas más importantes que el orden. Lewis no se dio cuenta inmediatamente de que ya no estaba solo. Sintió una mano en el hombro, fuerte, tranquila, que no presionaba, sino que apoyaba. Levantó la vista. Por fin el guardia le miraba directamente a los ojos. Y en aquellos ojos no había ni una pizca de lástima o simpatía. Solo respeto. Sarah se acercó con cautela, dispuesta a coger a su hijo en cualquier momento, pero el guardia le hizo una señal con los ojos: espera. Louis seguía aguantando. Aquel momento duró unos segundos. Pero lo contenía todo: cientos de horas de fisioterapia, las noches en vela de Sarah, todos los miedos y sueños no expresados del niño. La gente que le rodeaba volvió lentamente a su trabajo. Algunos aplaudían, otros filmaban. Pero la mayoría, al darse cuenta de que habían presenciado algo personal, se limitaron a observar en silencio. El guardia se inclinó un poco más hacia él. «Ya basta por hoy», dijo brevemente, apenas audible. Louis asintió. Con fuerza, pero con orgullo. Volvió a la silla de ruedas, solo, sin permitir que su madre o los guardias le ayudaran. Cuando volvió la cabeza, el guardia ya estaba en su puesto, como si no hubiera pasado nada. Su rostro volvía a ser pétreo. Pero Louis sabía que hoy había hecho algo más que levantarse. Y no solo por sí mismo. Sarah se acercó al guardia, con voz tranquila, casi tímida: «Gracias». Por él. Él no respondió. No tenía derecho a hacerlo. Pero, por un momento, su mirada se suavizó. Louis miró hacia atrás una vez más antes de marcharse. No necesitaba palabras. Recordaba todo lo que había ocurrido. En casa, por la noche, decía una breve frase a su madre: «Puedo hacerlo otra vez». Sin apoyo. Ahora lo sé. Y Sarah le apretaría la mano. Ella sabrá que aquellos pocos segundos en el centro de Londres fueron el punto de no retorno. Para Louis. Para el guardia. Para ella. Nadie sabrá cómo ese día cambió varias vidas. Las fotos solo mostrarán imágenes ordinarias de la multitud en el exterior del palacio. Pero lo real permanecerá entre ellos.